con más de 26 años de experiencia en el mercado y amplia especialización de productos Oracle y desarrollo de proyectos de tecnología en general. Además, son fabricantes de FlashCopy, un software de recuperación de información de base de datos ante desastres, y una herramienta informática para el aprovisionamiento rápido de copias de bases de datos para ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción, que estaremos abordando más en detalle en la sesión de hoy. Nos acompaña Martín Cabarique, gerente general, y quien estará liderando la sesión. Entonces, bienvenidos a todos. Nuevamente, muchas gracias. Las preguntas también las pueden transmitir, por favor, a través del chat. Y sin más preámbulo, le cedo entonces la palabra a Martín. Gracias, María Andrea, y pues nuevamente muchas gracias también a todos los asistentes por disponer pues de su tiempo, estos minutos pues con nosotros. Más o menos en tiempo es entre 60 minutos o un poco más, de una hora, hora y media, y pues la idea es que la sesión pues sea lo más interactiva posible. Pues como siempre nuestro espíritu es compartir conocimiento con ustedes. Y bueno, eso definitivamente es parte de lo que enriquece pues siempre pues estos foros que organizamos. El día de hoy lo que vamos es a conversar justo de dos temáticas que juntas es una mezcla pues estupenda, que es DB Flash Copy y junto con lo que es la nube pues de Oracle, y de hecho el entorno en el cual vamos a estar trabajando justamente es un entorno completamente pues trabajado pues sobre la nube. Y pues el objetivo es justamente el de hacer, y como es el objetivo de DB Flash Copy, el hacer que el sitio donde esté presente la tecnología de DB Flash Copy sea un sitio activo. En recuperación ante desastres son muy comunes, muy famosas y conocidas pues las soluciones de carácter activo-pasivo, donde hay un sitio principal y otro sitio en espera y que pues va a entrar a funcionar cuando falle pues el sitio principal. El objetivo con DB Flash Copy, en donde quiera que opere, si está en la nube o si está on-premise, si está en la nube pues mejor, pues es que esa nube sea completamente activa, que no sea un lugar solo que vamos a utilizar ante una catástrofe informática, sino que por lo contrario se convierta como en otro sitio de producción, donde estemos haciendo cosas que permanentemente se hacen dentro del entorno normal pues, de tecnología de la información. Entonces, bien, pues entro entonces pues, en la temática pues, de la presentación. Está organizada de la siguiente manera. Primero vemos lo que es la parte conceptual, en la cual nos vamos a estar particularmente moviendo. Y luego ya entramos en sí como tal tecnológicamente, cómo es que esos conceptos se hacen realidad pues, con DB Flash Copy. Y por último, pues, requerimientos y preguntas y respuestas que, pues, como bien expresó María Andrea, pues la idea es vayan escribiendo, pues, en el chat, vayan escribiendo las preguntas que vayan teniendo para que al final, pues, podamos hacer la sesión, pues, de respuestas de las mismas y obviamente también, pues, que podamos intervenir, pues, en casos justamente puntuales que ustedes particularmente pues, necesiten. Bien, conceptualmente hablando, nos estamos, básicamente el entorno en el cual nos movemos, pues es recuperación ante desastres, de manera que el objetivo es estar preparado contra lo que están viendo en este rato en pantalla. Tradicionalmente, cuando uno piensa en recuperación ante desastres, piensa en estos escenarios, piensa en temas de daño de software, piensa en daño de hardware, piensa en temas de errores humanos accidentales, o bueno, la catástrofe, pues el evento que no podemos predecir, pero que todos queremos estar particularmente pues preparados. Entonces, la idea es, ok, nos movemos dentro de tecnología que va a servir para resolver esa problemática. Ahora, de la mano de estar protegido contra esos escenarios impredecibles, la idea es estar también protegido contra aquello que por lo contrario es predecible. Es más, ustedes tienen el control de dichos eventos, ¿no? O sea, temas de que, por ejemplo, van a hacer un mantenimiento del data center y hay que apagar las máquinas, van a hacerle un mantenimiento al storage, hay que pagar porque el firmware lo van a actualizar, van a actualizar el sistema operativo, en fin, ese tipo de acciones que por lo contrario ustedes son justamente pues los que tienen responsabilidad y tienen control pues del mismo. Pues la idea es que en ninguno de los dos casos perdamos el servicio, porque la tecnología en la cual estamos conversando hoy en día, uno va más allá pues que el concepto de recuperar la información. La idea es
que el servicio como tal se mantenga. Si se tratara solo de la información, a la final, una estrategia clásica de años atrás de backups es suficiente para tener salvaguardada la información. Aquí los backups en realidad solo es una protección, digamos, que no protege absolutamente todo. Siempre después del backup, pues esa información se va particularmente pues a perder. Entonces, acá lo que vamos a hablar es buscando que se proteja más que la data, se proteja es el servicio que prestamos con la data y por ende, como es natural, pues la data pues tiene que estar pues allí, si no, no podríamos estar prestando el servicio entonces pues correspondiente. Bien, todo esto se enmarca dentro de lo que es la arquitectura de máxima disponibilidad, que es a la que ustedes deben de apuntarle. Donde en la arquitectura de máxima disponibilidad, la base de datos, por supuesto, o sea, tiene que estar, o naturalmente si no hay base de datos, no vamos a poder nunca tener disponibilidad de los servicios que estamos prestando, pero no es lo único y es lo que justamente ven ustedes este rato pues en pantalla. Una verdadera arquitectura de recuperación ante desastres que esté bien implementada debe ser como la que tienen este rato pues en pantalla. Ha sido una arquitectura en la cual, en efecto, cuenten con al menos dos sitios de procesamiento, uno principal y otro que sea el standby. Y a través de tecnología se hace la réplica pues, de la información. Esa parte es la que hace pues, DB Flash Copy, pero no es el único elemento. Y entonces tienen ustedes que, para tener realmente una arquitectura que responda pues, de toda falla, tienen que considerar también la parte pues, de aplicación. El alcance de esta presentación no es ver esa segunda parte de lo que la parte pues, de aplicación, eso lo podemos ver en otra sesión, pero esquemáticamente es importante, muy importante que ustedes tengan presente, que tómenle, de hecho, copia pues esta pantalla, porque a esto es a lo que ustedes le tienen particularmente que apuntar. Arquitectura donde tengan redundancia tanto de la base de datos, que lo menos que sea el sitio alterno se convierte en producción, pues las aplicaciones estén del lado del sitio alterno y no tengan ustedes latencia entre las aplicaciones, entre el servidor de aplicaciones y la base de datos. Esa latencia a la final mata el servicio y es casi para el usuario final como si no tuvieran servicio. Entonces, por eso esta es la arquitectura, informáticas, y vamos pues entonces a poner a prueba pues estos conceptos que hemos visto pues hasta aquí. Entonces, ahora, para continuar ya en la siguiente parte, que ya es la tecnología en sí, María Andrea va a poner en sus pantallas una evaluación. Son unas pequeñas preguntas, pues, por favor, 30 segundos nomás, pues, para responder. Es solamente un sí, no, pues, y con esto, pues, podamos seguir y poderles servir a ustedes de la mejor manera, pues, ya cuando, digamos, después de la presentación. Entonces ya en las pantallas de ustedes encontrarán la encuesta. Tenemos 45 participantes. Vamos a dejar que todos tengan como un minutico para votar, responder. Bueno, muy bien, ya estamos casi completos, pues, 40 de 47, de 48, listo, ok, bueno, entonces continuamos, entonces, bien, vamos entonces pues ahora ya a ver cómo esto particularmente se hace realidad pues con la tecnología de DB Flash Copy y cómo eso que vimos en la primera lámina, ¿sí? Cómo se hace realidad, porque activo-pasivo de eso existe de muchos tiempo atrás. Pero ¿cómo es esto del activo pasivo? Y es lo que entonces ahorita vamos pues a desarrollar. Entonces ven justamente la arquitectura entonces es de dos sitios, al menos dos sitios, uno de producción, otro el standby, y DB Flash Copy pues tiene toda la tecnología para lo que son las operaciones de recuperación ante desastres, de tal manera que si el sitio principal llega a sufrir alguna caída, pues el que toma el control es el sitio justamente de standby y todos los aplicativos sin necesidad de tener que cambiar nada, simplemente los usuarios se reconectan y ya, eso es todo. Ya está nuevamente pues el servicio activo pues en breves instantes como lo vamos a hacer durante la presentación. Vamos literalmente a dañar y a echar a perder y recuperar pues en efecto pues las cosas.
Ahora, hasta ahí de todas maneras hay tecnología en el mercado pues que lo hace. Que hace lo que es la parte pues, de activo pasivo y hay diferentes marcas pues, y demás. Lo que nos hace diferente y lo que hace diferente a la propuesta de DB Flash Copy es el concepto de activo que maneja pues, DB Flash Copy, el permitir entonces pues, que el sitio alterno tenga copias de la base de datos de producción que sea utilizado para los usos que queramos. ¿Sí? Y ahí viene justamente el uso más tradicional y más exigente, pues es el tema pues justamente de preproducción. Un buen preproducción debe ser un ambiente que sea realmente idéntico a producción. A veces se cuenta con entornos que son pues simplemente simulaciones de lo que sería un real producción. Entonces ambientes más chiquitos, incluso hasta diferentes plataformas. Y el resultado, pues con ello es que no se tiene en realidad un filtro adecuado de lo que se supone es un ambiente de preproducción que debe filtrar los problemas que ocurrirían si yo hago lo mismo en producción. Si yo tengo otra plataforma, si yo tengo un ambiente que es distinto, una base de datos que no es la misma que producción, por supuesto, hay un enorme riesgo, una enorme posibilidad de que en realidad la prueba que yo haga salga exitosa en preproducción, pero cuando voy y pongo en producción, pues no sea del caso. Entonces, con DB Flash Copy es el concepto de justamente activar esa copia, activar el sitio alterno para que ustedes le puedan utilizar para numerosos usos. Eh, ambientes de QA, ambientes de testeo de parches, ambientes de testeo de cambios en los aplicativos, que quieren particionar una tabla y ver cómo se comportan, que quieren agregar, quitar índices, que quieren modificar como tal el aplicativo, quitar triggers, modificar. O sea, el horizonte allí es ilimitado. Úsenlo para lo que sea. Quieren ustedes migrar de la 12 a la 19, cualquier cosa, todo es posible porque estas copias son copias completas de la base de datos de producción, binariamente idénticas, de hecho, pues, al servidor pues, de producción, más con una característica súper importante también que le hace a la tecnología de DB Flash Copy única, y es que estas copias no son duplicaciones en espacio de la base de datos de producción. No es que si mi base de datos de producción en el sitio principal es una base de datos de 1 tera, entonces cada copia de estas va a ocupar otro tera más. No es así, porque lo que ocurre con la tecnología de DB Flash Copy es que comparte el espacio en disco con la base de datos standby que está sirviendo para recuperación ante desastres. Y eso particularmente es único, el que justo al mismo tiempo cumple tanto la función de recuperación ante desastres, que todos debemos tener algo justamente con lo cual puede recuperarnos, pero que al mismo tiempo y simultáneamente pueda utilizar la información con otros propósitos. Esto es justamente lo que nos hace pues justamente diferentes. El ahorro en espacio es enorme, lo vamos a ver pues durante la demostración. Y el ahorro también en el mismo proceso en sí de provisionamiento es increíble, o sea, hacer o disponibilizar copias pues, de la información con otros propósitos para preproducción es de las tareas más usuales, más comunes pues, que se tienen pues, en entornos de procesamiento pues, de datos. Y esto nunca es un tema que se haga en cuestión de unos cuantos segundos. Vamos a ver cómo particularmente con DB Flash Copy se puede hacer esto y en tiempos que son excelentes, que son casi de inmediato, porque la tecnología, como mencionaba, no es que duplica, no es que si es 1 tera, entonces yo cuando tengo una copia para hacer la prueba de migrar a 19, entonces voy a ocupar otro tera. No, no, en realidad lo que duplica es como tal, pues entonces, pues la metadata. El resultado entonces que tenemos con DB Flash Copy es una solución realmente activa de recuperación ante desastres. Algunas que hay que encontramos cumplen, pero es lo uno o lo otro. Es o yo tengo recuperación ante desastres o tengo preproducción. Acá no, acá es todo junto. O sea, al mismo tiempo y simultáneamente, como vamos a hacer durante la demo, vamos a estar protegiendo, nunca perdemos la protección, pero al mismo tiempo vamos a estar haciendo uso de la información para cualquier otro uso que sea particularmente necesario. Usos como que aquí justamente lo vemos para consultas, para reportes, para testeo, para el auditor que recién llegó y necesito entregarle una copia. Y ojo, estas copias no meramente son copias, o sea, no es que yo tengo simplemente una copia de la base de datos y ya, no. Es una copia, es un flash, en realidad es un flashback copy. Es tener la información, pero la información al tiempo que yo necesito. O sea, si el auditor necesita la información hace 15 días, ok, le tengo y le es igualito como si yo estuviera pidiendo por una copia de hace 1 hora.
de la misma manera y con la misma celeridad, yo voy a poder disponibilizar la información y con eso, al tener esa facilidad justo de poder reversar en el tiempo, también, claro, tengo recuperación contra lo que son errores humanos, que es de las cosas más complejas de poder manejar, cuando no es que haya un daño de carácter físico, sino que, oiga, la data se dañó, pero de tipo lógico, no existe la data o se actualizó de manera incorrecta, pues ese tipo de cosas son realmente de lo más complicado de manejar, pero en cambio con DB Flash Copy es de lo más sencillo, pues en efecto, de manejar, porque reversar es simplemente pedir y ya está, y ya tenemos la copia al punto en el tiempo donde queramos tener pues la información. Tenemos con ello entonces protección de todo tipo, venga entonces de donde venga, si es error humano, si es un error físico, un error del sistema, todo, absolutamente cualquier evento está protegido con la tecnología de DB Flash Copy y al mismo tiempo le van a poder ustedes sacar provecho pues a la infraestructura que se tiene en el servidor de standby. Ahora, como vamos a ver dentro de la demostración, no es que las copias están limitadas a hacerse del lado del servidor de standby. Se hace en cualquiera de los dos lados, puede ser producción o standby, y lo vamos a hacer pues durante la presentación, de hecho. Bien, vamos entonces ahora a ver esto, ¿sí? La tecnología, hagámosle uso, pues para eso está justamente pues funcionando en este momento pues el ambiente pues de demostración. Entonces voy así que acá pues desde el comienzo pues completo pues me conecto pues como ven pues en la lámina me conecto con HTTPS. Esto está ya preparado como tal pues para la nube y estar preparado para la nube pues ¿qué es lo que le hace particularmente diferente a la nube? Uno de los elementos, lo que es la parte de seguridad. Nadie quiere exponerse pues a tener que la información privada de la empresa, de su institución, esté disponible para todo el mundo y pues DB Flash Copy esos elementos de seguridad los incorpora desde el mismo momento en el cual nos conectamos, en el cual entonces nos conectamos con HTTPS y ingresamos con ello pues al ambiente, entonces pues al homepage. Entonces conectémonos en nuestro ambiente también de demostración. La base de datos que estamos protegiendo de entrada ya nos lo va indicando, se llama DBFS y nos conectamos entonces pues con el usuario y como vemos es HTTPS, entonces no está como tal, ese usuario no está expuesto, ese password no está expuesto, digamos, a que sea violentado o capturado pues por alguien de manera pues indebida. Bien, esto nos lleva al homepage. En el homepage tenemos la información del estado, particularmente de los servicios. Y vemos acá justamente cosas que luego van a estar cambiando durante la presentación. Vemos que aquí dice Started y vemos que está en un color verde, indicando que están las cosas andando bien. Cuando causemos daños, pues estas cosas van a cambiar. Es que en realidad lo que está ocurriendo acá es algo que vamos a ver luego y es el autodiagnóstico. Ese startup no es meramente decir que está arriba, es que está autodiagnosticándose y está diciendo, oye, está startup, pero si hay un problema, de igual manera acá lo va a reflejar con un color diferente y con un mensaje acorde a la situación que esté presentándose pues ahí dentro de ese instante. La tecnología que está utilizando DB Flash Copy, lo que implementa DB Flash Copy es un standby de carácter físico. Entonces, por tanto, es una copia binariamente igual en el tiempo respecto de producción. Y los standby físicos trabajan justamente con lo que son los read logs, los archive logs. Entonces, similar a lo que hace justamente Oracle DataGuard. Entonces, acá tenemos la información justamente de cómo está pues la replicación. Replicación es justamente el replicar como tal pues los read logs, los archive logs. Entonces acá está en 0, indicando que todo está replicado. Y por otro lado está la sincronización, indicando que todo está pues sincronizado. Bien, nos muestra acá también en las estadísticas, bueno, hay numerosas estadísticas, no pretendo explicar cada una de ellas, pero la primera es muy importante y evidente, ¿no? Está diciendo el current standby sync time, que es el tiempo al cual es, o sea, el standby a qué rato cuál es su tiempo último, digamos, en el cual está sincronizado. Entonces está sincronizado a las 16:20:58. ¿Okay? Vemos acá también información del espacio en disco que están consumiendo justo esa parte activa, las snapshots, las flash copies. Entonces está consumiendo en el servidor primario 16.29 gigas y en el servidor secundario standby está consumiendo pues 18 gigas. ¿Qué servidor está haciendo las veces de producción? ¿Qué servidor está haciendo las veces de standby? Para eso, particularmente, conectémonos en sí al ambiente que nos va a mostrar o que vamos a estar utilizando como si fuera particularmente pues el cliente. Entonces, desde acá voy a consultar, hago esta consulta, select hostname from the $instance, y hagan de cuenta que es el servidor de aplicaciones. ¿Sí? Este es su cliente, el servidor de aplicaciones, que cuando hay una catástrofe, acá todo lo que vamos a hacer es a reconectarnos y hemos de estar conectados después de que DB Flash Copy intervenga al servidor, al nuevo servidor de producción. ¿Este rato quién es? Es host2 DFC, tomemos nota de ello.
Entonces aquí estoy conectado y copiemos acá para tener memoria y luego cuando hagamos el daño y hagamos pues el switch over, pues hemos de estar conectados pues contra otro ambiente. Vamos haciéndole también algunos cambios para efectos también de, digamos, dimensionar el entorno de demo. Pues veamos la base de datos que estoy este rato utilizando, de qué porte está, de qué tamaño está. Es una base de datos no inmensa, pero sí sirve como una muy buena prueba de concepto. Es una base de datos de 603 gigas, que claro, 603 gigas, ya saben ustedes que disponibilizarlo, crear un clon de ello llevaría seguramente pues algunas horas. Bueno, vamos a ver cómo particularmente pues hace esto mismo pues DB Flash Copy. Ahora, estamos conectados, vemos contra host 2 DFC y pues podría aquí hacer los cambios pues directamente en este entorno, pero como les explicaba, cuando se hace el proceso de disponibilizar copias, no es meramente disponibilizar una copia cualquiera como está ese rato, no, es disponibilizarla como la necesito, al tiempo que yo necesito. Entonces, para ello justamente es importante tener control del tiempo. Entonces, vamos justamente pues a conectarnos directo contra el servidor donde nos va a estar mostrando el tiempo. Y vamos a estar trabajando para la demostración y entender los conceptos sobre esta tabla sencilla. Regions tiene al momento pues estos 4 registros. Entonces nos vamos pues contra el servidor host 2 de FC2. Entonces me conecto, tengo pues esta sesión. Vamos acá entonces a colocar, ya están puestas pues las variables de ambiente. Busquemos acá, bueno, pongámoslo aquí para encontrar más fácil los comandos. Y nos conectamos. Entonces estoy conectado contra System. Vemos particularidades ya aquí de la demo y es que esto está montado en la versión 19 y está montado con la versión estándar. Es decir, todo lo que vamos a hacer uso durante la demostración se puede hacer utilizando versión estándar, pero por supuesto, si funciona con versión Enterprise, hay otros beneficios adicionales que en la misma presentación y que DB Flash Copy lo incorpora al integrar justamente contra ambientes que trabajan pues con la versión pues Enterprise. Pero para efectos de la demo, todo está funcionando entonces pues con la versión estándar. Entonces voy acá a copiar esta consulta. Bueno, aquí entonces pues la tenemos y particularmente queremos mostrar el tiempo, set time, ¿no? Okay. Y esa es pues, la razón del por qué lo quiero hacer pues aquí en esta ventana, pues para que se vea el tiempo pues de los cambios que estoy particularmente haciendo. Entonces, hagamos este primer cambio, vamos a insertar este nuevo registro, ok, hagamos el commit correspondiente, listo, ya tengo un primer registro que he cambiado y tengo la fecha en la cual terminó, 16/29/04, hagamos la inserción pues de este segundo registro. De igual manera hacemos el commit correspondiente. Okay. Entonces ahí tenemos pues ya 2 cambios. Okay. Pero pues hemos hablado justamente de que pues podemos recuperarnos contra errores humanos. Así, entonces hagamos esta travesura pues que obviamente, como dicen por ahí, no lo hagan ustedes en producción, así, pero aquí lo vamos a hacer para efectos de exhibir pues el problema, ¿no? Un truncate table, así, ustedes que conocen tecnología Oracle, pues ¿qué acaba de pasar? No hay información. Si consulto acá pues justamente la tabla regions, pues este rato la información marchó, no tengo registro alguno. Así, acabé de causar pues un error humano, así, o sea, estas cosas pasan, estoy conectado contra una sesión en la cual se suponía que estaba contra una base de datos de desarrollo y resultó que, ups, caramba, era una base de datos de producción y me la hace un comando como este y marchó pues como tal pues la data. Entonces, la idea es recuperarnos, incluido pues contra este tipo pues de escenarios, poder hacer un flashback, y ojo que flashback no permite hacer, o sea, el flashback de Enterprise de la base de datos no permite hacer flashback de truncate tables, mientras que con DB Flash Copy vamos a poder de hecho reversar y ver esta información. Entonces, y estamos, como ven, pues trabajando pues con la versión estándar. Bueno, bien, entonces ya tenemos el marco en el cual nos movemos. Y bueno, les mencionaba, todo esto está particularmente funcionando entonces en la nube. O sea, son estas 2 máquinas a las cuales estoy conectado este rato, son máquinas que están dentro de la nube de Oracle en sitios distintos, justamente pues, tal cual como en efecto está soportado con la base de datos, con Oracle Cloud Infrastructure. Bien, ¿qué más tenemos con DB Flash? También hay lo que es el diagnóstico o más bien las estadísticas de lo que él está particularmente manejando. Así que está manejando él, pues, lo que es el envío de los cambios y lo que es, pues, por supuesto, la velocidad de la red y lo que es el espacio que ocupan dichos cambios.
Entonces, esa información justamente, pues, él nos la va pues, mostrando siempre de las últimas 12 horas. Esa información es útil para el DBA para saber justamente cómo es pues, el performance que se está manejando y especialmente útil en entornos en los cuales uno los tiene en la nube, en los cuales uno está utilizando enlaces de comunicaciones, en los cuales uno necesita tener la certeza de comunicación de que el enlace está realmente rindiendo pues, lo que se supone particularmente pues tengo contratado. Vámonos a nuestro ambiente de demostración, me voy aquí a performance, entonces muestra allí pues las últimas 12 horas de operación, hasta yo me voy moviendo pues por cada uno de esos entornos y vamos viendo justamente cuánto es lo que ha transferido en kbytes y también la velocidad pues de la red es lo que aparece prácticamente pues en rojo. Y de otro lado pues tenemos acá la información de lo que es el espacio libre disponible para almacenar nuevos cambios, para mencionar los archivos pues, correspondientes. Él está haciendo administración automática de ello y liberando el espacio correspondiente y aquí gráficamente uno ve pues cuánto espacio en particular se tiene entonces pues disponible. Bueno, esto, digamos, todo el funcionamiento de DB Flash Copy es un funcionamiento que opera en base a configuración. Ustedes, muchos de ustedes son DBAs, entonces conocen muy bien cómo configurar particularmente en la base de datos las cosas, entonces que si quiero un caché más grande, entonces modifico el DB caché size, si quiero un share pool más grande, pues modifico el share pool size. De manera similar ocurre con DB Flash Copy, sus características son controladas por ustedes a través de parámetros que uno controla a través justamente de esta ventana en Configuration. Editamos la configuración, pues si nos vamos a Configuration, nos muestra particularmente cómo está pues la configuración, pues, nos muestra pues por defecto que se llama pues la base de datos que protejo de BFC, cuál es el modo de operación, si estuviera configurado el Deleting Minions para un retraso del standby, no está este rato, si tengo compresión, cada cuánto se eliminan los archivos que no hacen falta, etcétera. Entonces, ahí me lo está mostrando y si quiero editarlo y vamos allí justamente, pues vamos justamente pues aquí mismo en el entorno también de la presentación, lo editamos y cambiamos básicamente la propiedad que corresponda. Entonces, vámonos aquí a nuestro ambiente en sí real de demostración y aquí vemos justamente cómo tenemos por ejemplo, lo que es la parte de servicios. A través de servicios, justo es que con DB Flash Copy, cuando ocurra una catástrofe, no hay que cambiar nada, simplemente el aplicativo vuelve otra vez y se conecta y está conectado pero a otro servidor. ¿Y eso por qué? ¿Cómo ocurre si es otro servidor que tiene otra IP? Esto ocurre porque DB Flash Copy maneja los servicios y entonces justo en la cadena de conexión, este parámetro que ustedes ponen acá de Service Name es el que ustedes particularmente van a poner acá. Y van a poner tantos como necesiten. Esto soporta hasta 101 servicios, de forma tal que cuando el servicio, cuando haga DB Flash Copy una operación de recuperación ante desastre, switchover o failover, el servicio se lleva para el servidor, para el nuevo servidor de producción y yo no tengo que particularmente cambiar nada pues en la cadena de conexión. Simplemente la cadena de conexión tiene en el address, tiene la información tanto del servidor de producción como del servidor standby. Y por ende, justo es que se conecta transparentemente, como vamos a hacer ahorita pues durante la demostración. Tiene varios métodos de transporte, Best Performance, tiene Best Protection, tiene, cuando se trabaja en Best Protection, que es lo más común, pues se maneja lo que es el RPO, que es algo que toda institución necesita cuando trabaja con tecnología de este tipo, y es cuál es el RPO institucional. Es decir, ante una catástrofe informática, ¿cuánto es lo máximo que está la información en riesgo? Para el efecto de esta demostración, le tenemos puesto 10 minutos, ¿sí? 10 minutitos, pero esto se maneja en minutos. Yo podría colocarlo en uno si quisiéramos. ¿Ok? Para efectos de la demostración no hace falta colocarle tan, digamos, entre más bajo uno lo coloque, pues por supuesto un tanto más pues va a consumir pues de recursos. Generalmente 5 minutos es muy bueno pues para cualquier institución. Si lo quieren más seguro le ponen en un minuto pues. Tenemos también lo que es la parte de la forma, digamos, del parámetro con el cual indico cómo manejo pues el standby. Este rato está en modo recovery. Ahorita vemos en la presentación pues cuáles son los diferentes modos en los cuales se puede trabajar.
Tenemos acá también lo que es la parte de la configuración de alertas. Tenemos lo que es la parte pues, de la seguridad, compresión y encripción. Es tan simple como habilitarla o deshabilitarla conforme lo que necesitemos. Si nuestra red es una red muy rápida, pues lo dejamos, no hace falta pues hacer la compresión. Y si al contrario, pues es una red WAN, por ejemplo, pues entonces al contrario lo habilitamos para efectos de proteger la información y además que el canal de comunicación sea en efecto pues mejor utilizado. Bien, aquí en particular, pues, viendo el capítulo de lo que tiene que ver con la parte de standby modes, que es la forma como le decimos a DB Flash Copy que nos administre el standby, esa base de datos, la copia que tenemos pues allá en la lista pues para servir para recuperación ante desastres, tiene estos 4 modos de operación. El modo recovery, es decir, en el cual la sincronización es automática, en la cual la base de datos está recibiendo cambios y aplicando. Y entonces todo el tiempo esa base de datos está lo más cercana posible a producción, está casi lista para convertirse en producción y con un sencillo switchover como el que vamos a hacer, pues ¡pum! Listo, ya tenemos recuperado no solo la data, sino el servicio que prestamos con la data. También está el modo Async Read Only, en el cual la base de datos está abierta para modo de consulta y le pueden ustedes utilizar permanentemente para generar pues reportería de la misma. Y en dicho caso se sincroniza, es decir, se aplican los cambios en base a un calendario como el que están viendo allí del Sync Scheduler. En el cual pues le indican ustedes pues cuándo quieren que se apliquen los cambios. En este caso estamos diciendo que a las 12 del día, a las 8 de la noche. La configuración que tenemos este rato en el ambiente de demostración es en el primero, el modo recovery. Ahora, DB Flash Copy también maneja modos de integración para básicamente integrar lo que es Active Data Guard o Golden Gate, cualquiera de las tecnologías, pues que si ustedes cuentan con dicha tecnología, pueden integrar la misma junto con la funcionalidad de DB Flash Copy para tener ese uso activo que no en cambio tienen con ellas, que no tienen ni con Active Data Guard ni con Golden Gate. Entonces, integrando las dos, tienen ustedes justamente pues la funcionalidad de un activo tipo preproducción de múltiples bases de datos, las que ustedes particularmente pues necesitan para los usos que quieran, que es lo que vamos luego pues a hacer durante este proceso. Teniendo entonces justamente integrado pues entonces DataGuard, teniendo integrado Golden Gate dentro de la arquitectura, pues van a heredar además pues los beneficios que tienen dicha tecnología. Claro, esto es para ambientes tipo Enterprise, pero si usted en efecto es un cliente que tiene la tecnología Enterprise, que tiene Active Data Guard, le puede sacar provecho a dicha tecnología a su vez y sacarle provecho también a DB Flash Copy, los dos particularmente pues integrados. Por ejemplo, con Golden Gate se manejan ambientes heterogéneos, ¿sí? Entonces pueden también pues utilizar las dos tecnologías replicando con Golden Gate, replicando hacia la nube, por ejemplo, si tienen una plataforma AIX, si tienen plataforma Spark y quieren replicar hacia la nube, Golden Gate es la tecnología que pueden utilizar pues para ello. Y por supuesto, pues si tienen tecnología X86, donde DB Flash Copy lo hace o Active Data Guard también lo hace. El punto es, si lo tienen, lo pueden integrar y le sacan provecho pues a las dos facilidades, pues tanto a DB Flash Copy como a Active o Golden Gate, teniendo entonces todos los beneficios que yo ya les describí de tener DB Flash Copy, es decir, poderle utilizar esa copia con otros propósitos y no meramente para un sentido pues de recuperación entonces pues ante desastres. Bien, tiene también lo que es configuración de alertas. Bien, esto expliquémoslo de la siguiente manera, y esto es como que ustedes cuentan con un DBA que está detrás de la tecnología, ¿sí? Que está autoadministrándose, que está autodiagnosticándose, y en función de ese diagnóstico y resultado pues, de ese autodiagnóstico, si hace falta, él les va a alertar. No es que uno tiene que estar conectado al ambiente administrativo para saber qué ocurre. No, él está haciendo lo que tiene que hacer y con la configuración de las alertas, si hay algo que yo deba de enterarme, como que las comunicaciones están caídas, como que el standby, qué sé yo, se dañó un data file y no está pudiendo aplicarse los cambios. Y, en fin, ahí hay un universo grande pues, de opciones. Cualquiera de esas cosas, pues DB Flash Copy particularmente lo va a alertar. Tiene de hecho estos 4 parámetros por defecto, que son variables propias de DB Flash Copy, pero está el resto de cosas que son simplemente eventos que no puede uno predecir, ¿no? Entonces, pero pues está estos 4 parámetros, que es el máximo número de archive no copiados, de no archive no aplicados, el espacio libre para las copias, que las vamos a utilizar pues ahora en breve,
o el espacio libre pues para los archive flux, que por supuesto si se llena pues no voy a poder aplicar pues los cambios. Además de las alertas está lo que es el envío de un reporte diario. Así no hay alerta ninguna, DB Flash Copy, si así se le configura, tan solo es justo venir pues a nuestro entorno y configurarle justamente con el Daily Alerts and Daily Report, y él todos los días a las 12 de la noche va a enviar un reporte informando a quien esté definido justamente en la configuración. En nuestro caso, en la demostración está soporte.itecabarique.com. Eso es parte de la diferencia de nuestra tecnología, y es que se provee como un servicio y nosotros como tal hacemos constante monitoreo de los mismos. O sea, por ejemplo, esas alertas a mí también me llegan. Y el resultado es que se hace una atención proactiva de cualquier situación pues que haya particularmente pues ocurrido. Bueno, bien, eso en lo que corresponde pues a la parte de alertas. Finalmente llegamos a aquello que nos hace pues diferente. Todo lo anterior es muy útil, no hay duda, y de hecho ahora lo vamos a ver funcionando más luego, pues cómo es de fácil reaccionar ante una catástrofe informática. Sin embargo, pues ciertamente en otras tecnologías tienen ustedes cómo particularmente hacerlo, pero lo que hace único con DB Flash Copy es el uso activo, el que puedan esos usos alternativos de lo que sea que ustedes tengan. Si tienen la nube, perfecto, que esa nube no solamente cumpla la funcionalidad de sitio de recuperación ante desastres, sino que pueda volverse obviamente producción cuando lo necesiten, pero que mientras no sea producción lo utilicen para otros usos, para auditoría, para entrenamiento, para QA, para lo que ustedes particularmente pues quieran particularmente pues entonces pues hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se hace uso de ello? Básicamente se hace con este sencillo wizard en el cual nos va a preguntar, lo primero que pregunta es, ¿dónde quiero crear la copia correspondiente? ¿Sí? Si lo quiero, porque pues ya les mencioné desde el comienzo, con DB Flash Copy estas copias ustedes las pueden hacer donde quieran. ¿Sí? O sea, puede ser o en el servidor primario o puede ser en el servidor standby. No hay límite, digamos, en ello. Para efectos de lo que estamos viendo acá, pues es en el servidor standby. Muestra acá, pues, qué tan atrás yo puedo echar para atrás y ya justamente pues justamente no, muestra acá qué pues para tratar en el tiempo toda la configuración. Ahora vamos con aquí o sea, a un auditor entregarle la información hasta 6 meses atrás, donde se están haciendo snapshots cada hora. Okay, y está pues particularmente pues activo, y está activo, como se dan cuenta, tanto en el servidor de standby como en el servidor primario, que es lo que les mencionaba, es que esto es tecnología para que ustedes les saquen genuinamente el mayor provecho posible a la tecnología e infraestructura que ustedes particularmente tengan. Entonces, creémonos una nueva copia, ¿ok? Vamos a crearnos una flash copy y vamos a decirle, empecemos por hacerlo en el servidor primario. Y pues vemos acá qué tan atrás yo puedo echar hasta el 24 de junio, porque ese fue el día en el cual se hizo la implementación pues, de este ambiente en la nube. ¿Ok? Pero ya sabemos que podemos echar 6 meses atrás, y si esta demo lo hiciéramos en 6 meses, pues podría aquí aparecer el mismo 24 de junio, pero haciendo la demostración en diciembre. ¿Ok? Y aquí le decían, bueno, ok, vamos entonces, coloquémosle una fecha, por ejemplo, esta que está aquí, el 18, 18, 10, 34, y vamos a decirle aquí que sea al 26 de junio, y estamos echando ahí como unas 2 semanas atrás por ahí. ¿Ok? Y vamos a copiarle, a llamarle a esto, por ejemplo, copia 1. ¿Ok? Entonces, y le dejamos pues estos parámetros. Básicamente le dice uno qué parámetros quiere y ya, eso es todo. Fruto de esto, ya emprendimos un proceso en el cual en breves instantes vamos a tener en el servidor de producción, van a haber 2 bases de datos. La base de datos, por supuesto, de producción, y además de la base de datos de producción, esta copia que estoy creando, y que esta copia no es cualquier copia, es la base de datos que había, que era producción, al 26 de junio a las 18, que está aquí, 18, 10:34. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen un flashback, pero flashback al toque, es decir, de una, pero no sobre la base de datos de producción, como se dan cuenta, sino que lo hacen
en una base de datos alterna, que es en efecto lo más práctico, porque hacer flashback sobre una base de datos de producción es un tema muy delicado, ¿no? Estaría uno reversando todo lo que ha pasado en el tiempo. Generalmente uno lo que quiere es tener una copia para otros usos al tiempo que uno quiera, pero no producción. Producción, por supuesto, es particularmente pues el intocable, es el que uno no quiere, digamos, exponer pues a que se reversen pues cambios que al contrario pues particularmente pues necesitamos. Bueno, ok, ya vamos entonces pues en el 35% del proceso entonces pues correspondiente. Ya subió al 50. Ojo, es una base de datos de 603 gigas. ¿Okay? No es un monstruo, pero tampoco es un juguete. ¿Sí? 603 gigas sí le llevaría a cualquiera de ustedes, en efecto, disponibilizar una copia de un tamaño, de una copia pues, de ese porte. ¿No? Ok, listo, ya estuvo. ¿Cuánto se llevó tener una full copia de una base de datos de 603 gigas? 1 minuto y 26 segundos. Vámonos a nuestro ambiente. Este es el ambiente pues, de producción. ¿Ok? Y pues la base de datos que configuré justamente se llama copia 1. Entonces, ahora env, pongámosle de ambiente de copia 1. Nos conectamos y consultemos, pues lo último que yo aquí hice fue justamente truncate table. Entonces, pues veamos qué hay en esta base de datos. Hay este registro, eso era lo que había ese rato pues en esa base de datos, un registro llamado Bogotá. Entonces, es tal cual, con exactitud, a lo que sea que yo le estoy particularmente pues dando. Entonces, como ven, es una base de datos y una base de datos distinta de la base de datos de producción. Está en el mismo servidor, eso sí. Si vemos justamente pues los procesos que están particularmente pues allí corriendo, pues aquí vemos justamente tanto el proceso de instancia pues de DBFC, que es la base de datos de producción, como de la base de datos pues copia 1. Bueno, ok, ya, y acá ¿qué hicimos? Regresamos hasta el 26 de junio. Ahora hagamos pues entonces este mismo proceso, pero ahora hagámoslo en el otro servidor. O sea, es que esto es ahí al toque, como se dan cuenta, en una demostración difícilmente podría hacerse algo como lo que estoy haciendo este rato, ¿no? De disponibilizar copias y al toque tener una copia de una base de datos de 603 gigas. Ahora hagámoslo en el standby, pero ¿sabe qué? Quiero justamente, o sea, igual ponerle tiempos exactos y para eso utilicemos pues la información de los cambios, que fue a propósito que lo hicimos acá. El primer commit lo hicimos a esta hora, a las 16:29:04. Ese fue justamente el primero. Ok, entonces pongámosle acá pues 04, pero le voy a subir pues al segundo siguiente porque nunca termina a las 04 y 0.0 milisegundos. Siempre es unos milisegundos más, entonces le subo pues al segundo siguiente. Ok, llamémosle esta copia pues la copia 2. Ok, y tan solo así de sencillo. Estoy haciendo en el de producción, eché para atrás 2 semanas atrás, acá estoy en cambio creando una copia que es unos minutos atrás. ¿Y que qué va a tener esa base de datos ese rato? Es una copia completa de la base de datos de producción, pero que se está, en cuestión de segundos, se está disponibilizando. ¿Y cómo es que lo hace tan rápido? Por la tecnología que ya manifesté. No es que consumiendo el doble, o sea, no es que la copia ahora ocupa otros 603 gigas. No, esta copia este rato, al momento de la copia, tan solo es la información de la metadata. Y de ahí en adelante, lo que va a consumir de espacio es los cambios que yo le haga al clon o que le haga a la base de datos de producción. Venga de donde venga, él va particularmente pues a mantener las dos bases de datos distintas y utiliza entonces para ello pues tecnología copy on write en la cual pues cuando realmente se modifica, ahí es cuando realmente copia. Pero este rato, en realidad, lo que estoy es colocando la base de datos, la estoy poniendo a disposición de usted una base de datos full completa, pero no es que dupliqué como tal el espacio. Esto en realidad está consumiendo mucho menos. Ya vamos a ver pues cuánto. Listo, ya terminó. ¿Cuánto se demoró? 1 minuto, 1.6 segundos. En 1 minuto, 1.6 segundos tenemos full copia de la base de datos pero en este caso, pues, ¿dónde la creamos? En el servidor standby. Entonces, vámonos al otro servidor. Entonces, vámonos. El servidor standby es demo de FC. Entonces, acá, si vemos justamente pues, los procesos de instancia, pues tenemos justamente DBFC, que es el standby.
Y que fíjense, yo no he dejado de tener el stand-by y eso es lo que lo hace distinto de cualquier otra tecnología, incluyendo Active Data Guard. Con Active Data Guard, para tener algo como esto, ustedes tendrían que la base de datos convertirla a un snapshot stand-by y utilizarla para otros propósitos. Acá no. Acá el stand-by se sigue manteniendo como stand-by. Los cambios que yo haga a dicha base de datos se siguen sincronizando y esa base de datos sigue siendo la ideal para poder recuperarse para una recuperación ante desastres, mientras que al mismo tiempo tengo otra copia. Entonces, .env. Entonces, busquemos aquí, ponemos el ambiente de copia 2. Y para avanzar rápido en los comandos, entonces nos conectamos con System y ahora veamos la tabla Regions. Entonces consultemos dicha tabla y como vemos, ¿qué tiene? Justo el primer registro. Habían 4 registros en la base de datos y yo le inserté un 5.º registro a ese momento. Ahora, también es cierto, y ahí vamos justamente, y esto no fue accidental que lo hice, o sea, lo hice a propósito del truncate table, para exhibir que así como yo reversé, pues, a ese 5.º registro, pues, que inserté, oye, yo me puedo recuperar también del error humano, del que sea, o utilizar esto, pues, con propósito de auditoría, qué sé yo, quiero saber cómo estaba la data antes de un cambio que estoy viendo este rato. Entonces, este truncate se hizo a las 16:29:40. Así tan fácil como fue generar esta copia, generemos otras. ¿Sí? Las que uno vaya necesitando, es así de fácil el tema, de que uno va creando conforme lo que uno particularmente pues necesite. Igual esta copia la voy a crear en el servidor standby, podría ser el servidor primario, ya saben que puede ser donde ustedes quieran, llamémosle esta copia, la copia 3, ¿ok? Y pero en este caso voy a reversar, o sea, esto terminó a las 16:29:40. Entonces justo lo que quiero es regresar en el tiempo, ¿no? Entonces pongámosle un segundo antes, ¿sí? 39 segundos, ¿ok? Y esta es justamente, ¿qué voy a tener allí? Tal cual lo que había en la base de datos a esa hora, minuto y segundo. Y por tanto, ustedes que conocen pues muchos muy bien la tecnología pues de Oracle y saben cómo extraer información y demás, ¿qué utilizarían? Seguramente utilizarían un export o crean un DB link desde la base de datos que estamos creando este rato y ¡pum! Se llevan pues la data para el servidor de producción y voilà. Asunto pues arreglado, truncate table y se volvió un tema de que en segundos ustedes lo pueden recuperar, porque en segundos, en efecto, estamos obteniendo una full copia de la base de datos al tiempo previo al truncate, al tiempo previo al daño. Extrapolen esto a cualquier daño de carácter humano. O sea, hay múltiples daños. O sea, truncate es simplemente uno de los tantos, pero en realidad ahí hay muchos escenarios, hay temas que tienen que ver con temas de carácter aplicativo, bugs del aplicativo, bugs del mismo software de Oracle, donde se daña pues la data de manera lógica. Pues acá no pasa eso, ¿no? O sea, esos daños no pasan, pues, y los tenemos pues todo completo pues en el servidor standby. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos ya? Otra copia más. ¿Cuánto demoró esta copia? 1 minuto 0.97 segundos, o sea, 61 segundos básicamente, ¿ok? Entonces, nos vamos acá, entonces, esta es producción, nos vamos al standby, así. Vemos los procesos de ambiente y vemos que tenemos justamente esta tercera copia que acabo de crearla y es una full copia de la base de datos, como ya sabemos. Pongamos las variables de ambiente, copia 3, ¿ok? Conectémonos a dicha base de datos y hagamos la misma consulta de antes, ¿sí? Que ya tenemos ahí justamente pues que estaba el registro Costa y como vemos acá está toda la información que había previo al truncate y voilà, ya tenemos pues en efecto recuperado entonces completamente el problema pues causado que hubiera sido catastrófico, yo puedo regresar en el tiempo y recuperar la información. ¿Cuántas copias tengo en este momento? 3 copias, una en producción, otra en standby. Oye, otras 2, perdón, en standby. ¿Cuánto está consumiendo en standby? 2 copias de una base de datos de 603 gigas, 18 gigas. Tan solo eso. ¿Sí? ¿Cuánto está consumiendo en producción? Una copia más de una base de datos igual de 603 gigas, tan solo 16.29 gigas. No es que se va a quedar ahí, por supuesto, esto va a crecer pues y conforme lo que ustedes vayan modificando va a crecer. Pero entonces, ¿cómo pueden ver ustedes esto? Entonces, ¿cómo es que funciona? Es como una deduplicación instantánea.
en la cual está compartiendo el espacio en disco con la base de datos o de producción o la base de datos de standby. Entonces, por eso es que ocupa tan poco espacio, porque en realidad está compartiendo el espacio con lo que ya existe ese rato. Y es una deduplicación instantánea, es decir, va a consumir el espacio de aquello que le es diferente. Como aquí lo acabo de crear, pues no le he hecho cambios. Entonces, ustedes provisionan así de rápido. Y de ahí en adelante, ¿cuánto va a consumir? Conforme los cambios que ustedes hagan. Generalmente, estadísticamente hablando, digamos ya para efectos de que ustedes puedan calcular el espacio pues, necesario, piensen en que las copias generalmente no van a llegar a ocupar más allá del 20%. Generalmente el 80% de la data que uno tiene almacenada es data histórica, que uno no cambia. Y lo que uno cambia, pues, es el 20%. Entonces, ese es digamos, un buen cálculo, pues, correspondiente. Bueno, muy bien. Entonces, como ven, pues hemos recuperado, pues, ahorita, pues, contra errores de carácter, entonces, pues, de carácter humano, o hemos disponibilizado copias para el auditor, o hemos disponibilizado copias para el proyecto nuevo de desarrollo en el cual quiero colocarle una base de datos. Para lo que ustedes quieran, el límite de esto es simplemente la necesidad. Lo que ustedes necesite, téngalo. Y de una, y sin necesidad de tener que estar consumiendo enormes cantidades, pues, de espacio. Tiene también... Martín, te ¿sí? interrumpo un segundo. Hay varias preguntas en el chat que me parece que pues, están asociadas a justo el tema que estás haciendo en este momento. Y Ya, sería claro. importante de pronto abordarlas ahora más que al final de la sesión. Ya, Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué string de conexión apuntamos a la otra copia? ya. ¿Con qué string de entonces conexión? Y me voy a configuration, ¿ok? Aquí edito. Y aquí justamente en service vemos justo un ejemplo del tipo de string de conexión. Poner el que ustedes tengan este rato lo tienen que poner. Pero además en la cadena de conexión tienen que poner la información, tanto del de producción como del standby, tanto del uno como del otro. Ambos tienen que estar pues allí particularmente, de tal manera que justo sea transparente. O sea, DB Flash Copy va a llevar el servicio que ustedes estén colocando dentro de este parámetro, para nuestro caso OLTP, ¿sí? Y lo ponemos pues entonces pues allí pues ponen las dos IPs, las dos configuraciones pues a ambos servidores. De tal manera que como les digo, no hay que cambiar nada, simplemente lo ponen a apuntar y ya. Entonces, y DB Flash Copy lleva el servicio, es decir, siempre me voy a estar conectando contra el servidor que sea ese rato el de producción. Nunca ese servicio va a estar disponible en los dos, porque DB Flash Copy lo controla, él es el que lo maneja y él lleva el servicio de un lado al otro de acorde a lo que necesite. Dime, Mario. Perfecto. También nos preguntan si al clonar, nos dicen, al clonar bases de datos en el mismo servidor a nivel de espacio en disco, no le veo problema. Pero ¿cómo le afecta a la memoria física del servidor? Y por ende a la base de producción si fuera el caso de que se clonó la base de datos. Tal cual, es una excelente pregunta porque ustedes tienen que en efecto analizar lo que es la parte justo de los recursos necesarios. ¿Y qué recursos particularmente requiere una base de datos? Requiere lo que es la pregunta, lo que uno es la pregunta, que es la memoria, y el otro es el tema del disco. Entonces está claro que en disco tienen un enorme ahorro, pues, pero tienen que considerar naturalmente la memoria, porque son en efecto bases de datos con instancias distintas. Entonces, le hemos de dar los recursos que correspondan conforme pues al servidor. O sea, ejemplo real, pues por ejemplo, el banco de Loja. Es decir, ellos tienen Flash Copy configurado como servidores Spark pues, replicando y básicamente tienen entre 8 y 10 copias conforme pues la necesidad. ¿Y qué es lo que hace el DBA? Pues hace el afinamiento justamente de los parámetros para que alcance justamente pues para los recursos correspondientes. Felizmente hoy en día tener máquinas con altas capacidades de memoria es en realidad algo que no es tan costoso como era otrora años atrás. Y al contrario, el poder disponibilizar, o sea, esa celeridad con la que DB Flash Copy permite justamente que ustedes dispongan pues, de las nuevas copias, pues hace que, oye, genial, pues, pero entonces, claro, tienen que darle la memoria, pues, particularmente que sea la necesaria conforme al uso que le vayan a dar. Generalmente en preproducción uno no requiere tanta memoria como en producción. Por eso es preproducción. Entonces son ambientes que son de menor uso y entonces pues uno le da
una configuración, digamos, que sea acorde a eso. Ahora, si al contrario, oye, resulta que esta base de datos va a estar sometida pues a mucho trabajo, bueno, es un tema de afinamiento. Al final es un tema de afinamiento donde el DBA tiene control sobre el mismo y dentro del Wizard mismo, como vieron, cuando se crea el snapshot, él nos pregunta, o sea, ustedes tienen control del tema. Él nos pregunta qué parámetros van a colocar. Estos son los que vienen por defecto, pero usted los sube, los baja, pone los que correspondan. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta, María. Sí. Creo que la acabas de responder parcialmente, pero igual la voy a hacer. Dice, al clonar una nueva base de datos, ¿puedes especificar el tamaño del SGA o existen trabajos adicionales de DBA para activar estas bases de datos? Sí, en efecto, si lo están viendo este rato, pues en pantalla ustedes le definen justamente acá lo que es el DB cache size, el share pool size, etcétera. Pues uno le indica pues justamente los parámetros de la instancia y con eso la crean conforme. Lo que está aquí son los valores por defecto, pero uno les pone particularmente los que sean conforme a los recursos pues que tenga particularmente pues el servidor. Perfecto. Nos preguntan también si esto puede usarse con base de datos Oracle en Windows, Linux o Solaris. Bueno, eso al final justamente está la parte de requerimientos, pero es todas las que acabas de mencionar y de hecho todas las de Oracle. O sea, donde corre Oracle puede correr pues DB Flash Copy. Entonces quiere decir Linux, puede ser Windows, puede ser Solaris, puede ser IX. Hay implementaciones de hecho en todas las plataformas y de hecho se soportan también combinaciones, por ejemplo Windows con Linux, Linux con Windows, Linux con Solaris. Hay ciertas combinaciones pues posibles y integrando pues tecnología como Golden Gate, que como ven ya se puede integrar, pues pueden hacerlo incluso con ambientes en el cual el Indian format sea diferente, ¿no? Que sean plataformas distintas o incluso versiones distintas, pues porque con Golden Gate pueden tener hasta versiones pues diferentes. Y poder hacer justo este mismo proceso, o sea, disponibilizar copias de esa base de datos que tengan allá y usarle con otros propósitos, el que sea particularmente pues que ustedes tengan. Listo. Nos preguntan también si la copia generada no es un standby, si puede escribirse en esa base de datos y si Ajá. puedo sincronizar de vuelta los cambios al primario. Sí. La base de datos es una base de datos completa de lectura y escritura. Entonces, si le damos aquí y consultamos database role from $database, vemos justamente que esto es una base de datos completa, pues, primaria. Es una base de datos de lectura y escritura. La standby, esa es una base de datos que no se le puede alterar. Pero a diferencia, justo es una gran diferencia de cualquier otra tecnología, estas son bases de datos de lectura y escritura. Entonces, ustedes la pueden utilizar para hacer reportes de todo tipo, incluidos estos reportes que hacen leves cambios. A veces uno tiene justo los reportes más pesados, por lo mismo pesados que son, le tiene uno alguna tabla de control para que dos usuarios no vayan a ejecutar el mismo reporte. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que escribir a una tabla, ¿no? Que controla, pues, que no vayan a haber dos reportes, pues, que se ejecutan al tiempo. Eso funciona fantástico acá, ¿sí? Porque como ven, es fiel copia, pues, de la base de datos de producción y es una copia de lectura y escritura. O sea, pueden hacer cualquier cambio, pues, el que sea, pues, lo pueden hacer, pues, sobre el mismo. Bien, la pregunta entonces era, ¿me la repites, por favor, María, que no estoy seguro de haberla respondido del Claro todo? que sí. Sí. Si era solo de lectura, entonces ya está claro que es de lectura y Si se escritura. puede escribir, sí, y si puede sincronizar de vuelta los cambios al primario. Ya. Bueno, no, eso no. Son bases de datos distintas, como he mencionado. Entonces, lo que hagas en esta base de datos es privado, es en esta base de datos. La base de datos primaria no la está viendo. Ahora, si eso es lo que, o sea, si en algún rato decidieras que esa es la necesidad, oye, es otra base de datos. O sea, uno puede pues, definir temas justamente de replicación, pues temas que ya son temas de carácter pues, administrativo. Pero en primera instancia, no, con DB Flash es cada base de datos es una base de datos diferente, es privada, comparten espacio en disco de lo que es común y aquello que es propio de cada una, naturalmente, espacio de disco distinto, bloques distintos y por tanto justamente pues no es que lo que yo haga acá va a alterar producción, no, para nada. O sea, si yo aquí inserto un registro, acá en esta base de datos lo estoy insertando, en la nueva base de datos que creé, producción ni standby, ninguna de las dos se ve por enterada de la misma. Listo. Esta pregunta está relacionada a lo que acabas de responder, pero de todas formas la hacemos. Dice, si se lanza un proceso grande en una de estas bases de datos de copia, ¿se puede impactar el rendimiento de la de producción? Ya que según No, entiendo, los clones comparten recursos de la de producción.
Ya, sí, entonces la pregunta justamente es la competencia y recursos con producción. A ver, como vemos acá justamente dónde estoy creando la copia. Entonces, cuando ustedes crean la copia, ustedes deciden particularmente dónde crearla. Estas dos últimas copias las creamos en el standby. Entonces, por tanto, producción para nada, no se ve alterado. Sin embargo, ojo, la primera copia sí la creamos en producción. Y como todo recurso, o sea, el que haya disponibilizado una base de datos, pues para algo la creaste, o sea, alguna cosa vas a hacer sobre la misma y dependiendo de qué cosas hagas sobre la misma, pues dependerá justamente los recursos necesarios para, digamos, que las cosas operen y que esté debidamente, pues, afinado. Entonces, digamos, en respuesta, entonces diríamos, la que crearon en Standby, no, definitivamente no, es otro servidor totalmente diferente, pero en cambio, la que creamos, que fue la copia 1, esa la creamos en el servidor primario, claro que sí, esa es una copia que está compartiendo el espacio y el servidor como tal, los recursos de CPU y memoria están compartidos pues en el mismo servidor, por tanto, hemos de considerar las cosas que voy a hacer pues en el mismo. El punto de nuevo al respecto es, y el objetivo de DB Flash es proveer como tal, facilitar como tal el proveer diferentes copias para diferentes usos. Y después de eso viene el trabajo de hacer el afinamiento, que de entrada ya él lo permite, con los parámetros uno le dice pues cómo hacer, digamos qué tamaño de SGA y demás va a ser, pero pues en un ambiente en el cual yo tengo múltiples datos, naturalmente, si tengo que hacer el afinamiento y ajustes adecuados. Perfecto. Nos preguntan, cuando borro la base de datos copia, ¿qué pasa? Cuando borro la base de datos copia, como es una base de datos enteramente independiente, ¿qué pasa, digamos, la consecuencia con las otras? Nada, no pasa nada. O sea, está borrando esa base de datos, no está pasando absolutamente nada ni con las copias, ni con producción, ni con standby. Es una base de datos independiente y todo lo que ocurre es que se libera el espacio en disco que estuviera consumiendo esa copia en particular. Eso es todo, pero es un proceso independiente, una base de datos autónoma, independiente y por tanto no afecta en nada a las Nos demás. quedan dos preguntas. Sí, nos preguntan si abrimos el standby físico en un desastre real, ¿los clones se quedan sin piso? ¿Hay que recrear los clones? Bueno, lo vamos a hacer. Justo el siguiente paso, vamos a hacerle un daño. O sea, hasta ahora hicimos un daño lógico. Bueno, ahora vamos a hacer un daño físico y vamos justamente a utilizar el standby. Y aquí justamente esta parte y la pregunta es excelente porque me permite justo hablar de lo que nos hace diferentes. Y es que, oiga, esa pregunta es clave. Aquí, oye, esta base de datos, al estar compartiendo el espacio en disco, o sea, esa dependencia que hay entre la una y la otra, ¿qué pasa pues cuando veo el switchover? No, recuerden, son independientes. Y la base de datos standby siempre estaba ya lista para ser utilizada para recuperación ante desastres. Y vamos a causar un daño y las copias completamente independientes. O sea, internamente por debajo, lo que sea distinto lo almacena en bloques de disco distinto y lo que es común, pues por supuesto es compartido. Entonces, por eso es tanto el proceso de provisionamiento tan veloz como además el ahorro en espacio en disco es tan enorme, pues, porque en realidad las bases de datos, como ya manifesté generalmente, la información histórica es del orden del 80%. Entonces, bueno, hagamos esa última pregunta y ya hagamos lo siguiente, y es como lo que viene justamente es causar el daño. Entonces, causemos el daño y ahí respondemos las siguientes preguntas, porque obviamente ahí se lleva un parásito de minutos. Entonces, De hagamos la acuerdo. travesura que está relacionado con esa pregunta, justamente. Hagámoslo, pues, el daño correspondiente. Entonces, hasta ahora habíamos visto que, pues, lo último que hicimos en producción que fue el truncate table. Entonces, consultamos, pues, contra regions y, por supuesto, aquí no hay nada de información. Pero como hemos dicho, oye, el standby sirve, o sea, de una, está al toque, pues, lista para ser utilizada ante una catástrofe. Entonces, hagámosle a esto un par de cambios. ¿Sí? Solo para reflejar que hasta el último commit, la idea es todo, absolutamente todo quede en el standby. Entonces, ok, inserto estos dos registros más, ok, hacemos commit. Entonces, este rato en producción, en realidad tenemos estos dos registros, ok, costa y cierra, perfecto. Ahí los tenemos, pues, ya hice commit. Y ahora vamos a hacerle un daño, pues, como tal real, pues, a mi ambiente de producción. Entonces, veamos, pues, los data files y vamos a simular un daño ya de carácter catastrófico, se dañó el storage, marcha pues en efecto pues archivo. Entonces, dañemos, vamos a la cabeza directamente, copiemos pues el nombre del archivo system, vámonos a la ventana
que tenemos contra producción. Esta es la base de datos que tenemos, el PuTTY que tenemos contra producción. Démosle un ls-l. Ok, ahí está pues el data file correspondiente y oye, nos mandamos pues un RM. Por supuesto, acabó pues de quedar completamente sin servicio pues la institución. Conectémonos pues con la variable de ambiente de BFS y para visualizar pues como tal en sí que ya no tenemos pues servicio, pues hagámosle un start at force a esto, ¿no? Y por supuesto, lo que acabo de dañar es un caso catastrófico. Obviamente dañé el diccionario. La base de datos no puede estar pues arriba sin diccionario. ¿Ok? Entonces, fruto de esto, miércoles, voilà, miércoles, caramba, tengo un problema serio, pues no hay servicio. Aquí, por supuesto, los clientes no van a tener servicio, pero no hay problema. Tenemos DB Flash Copy justamente pues de soporte. ¿Qué hacemos? Entonces ahí vienen y bueno, avancemos acá en la presentación también, porque justamente llegábamos al capítulo de las operaciones de recuperación ante desastres, que ahí tenemos switchover y failover. Las operaciones que tenemos entonces allí, switchover es la operación que vamos a utilizar ahorita de invertir, es la operación en la cual no se pierde nada, absolutamente nada, hasta el último commit que yo haga, todo absolutamente se hace. Y pues es el que vamos a hacer pues este rato. Entonces no voy aquí a Administration, ok, le doy clic pues en switchover, nos muestra pues la ventana de validación. Esa ventana de validación nos muestra quiénes están conectados contra producción. Eso sirve y digamos, uno lo visualiza para cuando uno va a hacer un switchover que obedece, por ejemplo, a un mantenimiento y yo quiero pasar el servicio para el otro lado. Si es una catástrofe, obviamente uno ni mira eso y, por favor, lo más rápido posible, que lo que quiero es, estoy sin servicio y lo que quiero es recuperar pues el servicio lo más rápido posible. Entonces, listo, entonces ya está corriendo y ahora sí, veamos la siguiente pregunta, pues María. Así. Listo, nos preguntan. Al clonar la base de datos se crea una segunda. ¿Qué ocurre con el licenciamiento, sea on-premise o en Oracle Cloud? Súper buena pregunta. Y es natural, ¿no? O sea, cuando uno ve múltiples bases de datos, de una vez ya, o sea, la caja registradora comienza pues a pensar ahí qué pasa con eso. Y pues es genial justamente porque DB Flash Copy hace justamente que esa inversión que ustedes han hecho en licencias Oracle se multiplique como tal el aprovechamiento, tanto en producción como en standby, porque como se dan cuenta, la clonación usted la hace simplemente donde quiera, donde la necesite. Y pues, ¿cuáles son los tipos de licenciamiento que tienen del lado de Oracle? Tienen ustedes licenciamiento por procesador y licenciamiento por usuario. Como ven, ninguno de los dos está hablando de licenciamiento por base de datos. Si es por procesador y usted tiene las bases de datos que necesite, que quiera, sobre ese recurso, digamos, que tienen licenciados, como también, asimismo, por usuario. Entonces, pues el que usted clone una nueva base de datos no quiere decir que tenga usuarios nuevos. Es la misma base de datos. Ahora, si por supuesto hay de verdad usuarios nuevos, bueno, claro, tiene que considerar pues que esos usuarios tienen que licenciarlos, porque serían en efecto pues, usuarios nuevos que se estarían conectando contra el ambiente pues correspondiente. Y pues el resultado que se tiene justamente es no solo de las licencias, sino de todo lo que abarca como tal la infraestructura, porque ojo, yo estoy utilizando acá con esto una infraestructura que de por sí es necesaria. Todos necesitamos, oye, lo menos que tenemos es el servidor de producción. Y de ley que tenemos un servidor que está haciendo las veces de copia. Entonces, tengo todo eso ya invertido, tengo esto pues ya licenciado. Con DB Flash Copy, eso mismo que ustedes tengan ya sea en la nube, si lo tienen provisional en la nube, pues le están sacando y están haciendo cosas que son reales, cosas que son necesarias, o sea, todo un ambiente de preproducción es algo necesarísimo pues para cualquier institución y resulta que ustedes resuelven aquí las dos cosas en uno. Así, en un mismo ambiente tienen ustedes pues la respuesta a múltiples necesidades y ahí sí ya, digamos, qué necesidades, carambas, la imaginación y estoy seguro que luego que se haga pues la evaluación final, colocan ustedes pues allí para qué le van a usar y estoy seguro que cada uno sale con un uso distinto porque es que es muy diverso y es por eso que es tan agradable contar con una tecnología que soluciona problemas verdaderos y reales de toda institución, tener copias para otros usos y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted tiene un uso distinto cada uno para ellos. Bien, ya terminó, entonces ya tenemos switchover en 2 minutos y 20 segundos. Entonces, una seria catástrofe informática la hemos resuelto en tan solo
2 minutos y 20 segundos de una base de datos de 603 gigas. ¿Qué tienen que hacer después de esos 2 minutos 20 segundos mis usuarios? Tan solo volverse a conectar. Le doy acá, que se reconecte. Ok, me indica justamente todo lo que estaba haciendo pues ese rato, obviamente fruto de la reconexión, pues ya no está. Sí. Y ahora veamos, ya habíamos tomado nota acá. Host 2 de FC, ese era el que era producción. Ahora consultemos nuevamente contra quién estoy conectado. Y voilà, tengo ya toda mi aplicación conectada contra el servidor standby. En 2 minutos 20 segundos simplemente los usuarios vuelven, se conectan y ya tuvieron pues solventado todo el problema pues que estaba. ¿Y qué tuvieron? ¿Qué estaba ahí? Todo, absolutamente todo, incluido esos 2 últimos registros que acabábamos de insertar. Absolutamente todo. O sea, el switchover es todo, hasta el último commit que hayan hecho, si crearon un usuario, si crearon un table space, si crearon una tabla, si modificaron un parámetro, no, si modificaron estadísticas, todo, absolutamente todo está allá, no hace falta sino que el usuario se conecte y continúe particularmente pues trabajando. Ahora, está la otra operación, está la operación justamente de failover. ¿Para qué es esa operación de failover entonces? Si el switchover, oye, me acabo de recuperar de una catástrofe durísima, ¿no? O sea, se dañó el storage y marcharon los data files. ¿Sí? Pues el failover es para cuando ya el daño es del corte del servidor completo, el servidor no enciende. Si ustedes, el servidor como tal no enciende y no pueden acceder al mismo, un switchover no se puede realizar porque él necesita acceso para traer esos últimos cambios. Y claro, si no está arriba, si el servidor no enciende, no hay forma de que se haga un switchover. Y para esto es justamente la operación de failover. Y en el failover es donde en particular aplica esto del, y bueno, y aquí importante esto de acá antes de continuar con lo que estaba en mente, pues fíjense que cambió el color. ¿Sí? Se dan cuenta justamente el tema del autodiagnóstico, les decía, no es meramente pues un tema que aparecía pues en pantalla, no es que lo tengo ahí pues en vivo, pues está él directamente todo el tiempo pues diagnosticando y el daño que hice fue un daño real pues y el que era producción se volvió stand-by y por tanto está tratando de recuperarlo, pero dice recovery process and expectly offline porque claro, ¿cómo aplicar cambios en una base de datos donde la base de datos este rato no, o sea, le falta el sistema, no se puede aplicar. Ahora, lo que iba era el caso del failover. Aquí en el caso del failover aquí es donde aplica el RPO. Sí, el RPO no es para el switchover siempre recupera todo. El failover, ahí es donde aplica este RPO, que está en 10 minutos. Si yo tuviera que hacer un failover, pues ahí sí, oye, revise los últimos 10 minutos en efecto, pues, de transacciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, siguiendo pues con nuestra, o sea, pero esto ya lo hicimos, como vieron, 2 minutos 20 segundos, listo, ya estuvo. Súper fácil, pues, como ven, de reaccionar ante una catástrofe. Es sumamente sencillo, es parte de las bondades de DB Flash Copy, su gran facilidad de hacer cosas que son realmente difíciles de hacer. Pero en DB Flash Copy, como ven, realmente es un tema, pues, que es un caramelo, pues, particularmente hacer cosas de este tipo. Bien, como la idea justo de DB Flash Copy es simplificar, hacer cosas que son difíciles, pero volverlas fáciles. Parte de ello es justamente el monitorear pues, el ambiente y lo que está pasando en los ambientes. Y esto, para eso mismo está esta ventana que están viendo en pantalla, y es tener un registro de eventos centralizado. Acá esto es complejo de por sí, varias bases de datos, varias máquinas. Por ende, las cosas vienen de diversas partes y tener todo centralizado en un mismo punto de control es muy útil. Y eso es justamente pues el lugar en el cual podemos dentro de nuestro entorno ir y consultar qué está pasando pues en el entorno, hacer consultas, por supuesto. O sea, ahí yo tengo todo un ambiente, puedo ordenar por columnas, puedo mirar temas de quién hizo qué, o sea, esas cosas pues las tengo pues por allí disponibles. Bien, el autodiagnóstico, les decía, y ya lo vivimos pues funcionando, es un DBA que está detrás de nosotros. Es un DBA que está haciendo cosas por nosotros, que se está autodiagnosticando. Después de 10 minutos, si la catástrofe, no la catástrofe, si la alerta, porque puede que no sea una catástrofe, si la alerta correspondiente no ha sido solventada, él va a tratar de solventarla en forma automática, pero si no ha podido solventarla, pues él de manera automática y conforme a la configuración mandará pues una alerta. Pero ojo, él además trata de solucionarla. Si por ejemplo el tema es un archive log perdido, él trata justamente de volverlo otra vez a copiar. Si está corrupto y no está pudiendo aplicar, trata otra vez de volverlo pues a transferir. Si es un tema de espacio en disco, pues libera el espacio en disco. En fin, o sea, él trata de solucionar pues en efecto pues las cosas y como les digo pues como tener un DBA detrás nuestro pues ayudándonos.
También tiene el darle el control como tal a ustedes como administradores. O sea, todo lo que vimos, como ven, se hace muy sencillo, muy fácil, y ese es el propósito y el espíritu, pero además también es importante que ustedes tengan control cuando así lo necesiten. Cuando ustedes quieran forzar, por ejemplo, elimine Archive lo que ya no necesitan. O sea, él lo va a hacer solo, pero usted quiere forzarlo, ok, pues entra a esta sección de Archive y aquí tenemos justamente Remove and Needed Archive Log File y removemos los archivos que ya no hacen falta. O queremos que forzar a DB Flash Copy a que vuelva otra vez y pase pues un archive. Tan solo voy acá, pues edito la metadata del archive correspondiente, vámonos aquí a nuestro ambiente, me voy pues a archive, edito pues el archive que quiera pues yo forzar pues como tal el envío y le digo, ¿sabe qué? Edito la metadata, ¿no? Entonces no se copió, ¿sabe qué? No se aplicó, tampoco se registró, o sea, no de nada, de todo pues sí, aplico y esto es como darle una orden a DB Flash Copy, oiga, vuelva otra vez pues y pase pues y haga el proceso pues correspondiente. Entonces la idea y el espíritu con esta sección de Archive es darle el control al administrador para no tener que estar haciendo comandos a mano, sino igual pues que lo haga pues a través de nuestra tecnología. Y finalmente lo que es la parte de usuarios. La seguridad no es una opción en la nube y de hecho nunca lo es, pero en la nube sí que es cierto pues que no es una opción. Y pues la administración que se hace es, como ven, pues una administración segura. Vienen pues dos, vamos aquí a nuestro ambiente pues correspondiente, editamos users. Hay dos roles pues que vienen por defecto, el rol administrador y el rol operador, y de ahí hay dos usuarios que hemos estado trabajando con uno de ellos, el DFS admin, que es el superadministrador, y el DFS oper, que es el operador. El operador no puede hacer, por ejemplo, un switchover como el que acabamos pues, de hacer. Eso le corresponde pues ya a un DBA ya con conocimiento particularmente pues de lo que vaya a hacer. El operador es meramente pues para monitorear y el administrador pues es ya el que puede hacer cualquiera de las opciones que acabamos particularmente pues de ver. Y usted puede ahí crear nuevos usuarios, personalizar su password, en fin. O sea, la seguridad no es una opción pues ciertamente. Bien, como vimos, ya hemos puesto a prueba los conceptos. Y ya esto que vemos acá es un resumen natural. ¿Sí? No es lo que, y como siempre no busco que simplemente sea un PPT que cuente las cosas, pero que no la hayan visto. Ustedes ya pueden, y seguramente si ustedes hicieran la lista de cuáles son los beneficios, escribirían algo como lo que están viendo este rato en pantalla. 1. Recuperación no meramente de la data, recuperación del servicio, de los servicios que estén prestando con la data. Usualmente en menos de 5 minutos, como vieron, en 2 minutos 20 segundos tuvieron solucionado una catástrofe muy importante. Tuvieron también en 1 minuto 10 segundos o algo así, menos solucionado también lo del tema pues, del truncate table. Bueno, ya tenían la data, de ahí obviamente había que exportarla y llevarla, pero el punto es, ya tenían cómo recuperarse contra un error humano. Un error, un ahorro enorme del espacio en disco, enorme es enorme, ciertamente. Pues el caso mencionado, por ejemplo, el Banco de Loja, base de datos de casi 2 teras, tienen 10 copias y eso está ocupando 800 gigas. Y es gracias justamente pues a esa enorme capacidad de ahorro en disco. Y así como fue fácil de crear, borran y en fin, o sea, todo lo que es preproducción se vuelve súper versátil justamente pues de administrar porque en cuestión de segundos tiene uno copias pues en efecto pues de la información, ¿no? Casos más grandes, Telefónica, la base de datos más grande pues del país, base de datos de 100 teras en 31 minutos. O sea, son casos reales donde esta tecnología ha sido puesta a prueba realmente y se ve cómo puede disponibilizar ambientes serios de producción donde hay unas altísimas necesidades pues y se necesita tecnología como esta pues para poder responder a esas necesidades. Es el mejor ambiente de preproducción, o sea, es que es un ambiente de preproducción listo, está ahí al toque. Sí, como ven, pues es cuestión, o sea, lo que usted necesite lo tiene de una, pues porque está listo todo el tiempo, pues en segundos tiene usted prácticamente pues lo que necesita. Es además que fue una de las preguntas sobre el tema pues justo de infraestructura y licenciamiento. Y esto es caramelo pues para un financiero. ¿Sí? Cuando ustedes presenten un proyecto, el que el financiero vea cómo, oye, si nos vamos a ir a la nube, oye, pues que nos vamos a ir a la nube y resulta que ahí yo no solo estoy solucionando la recuperación ante desastres, sino que estoy solucionando la preproducción, estoy solucionando el ambiente de desarrollo, estoy solucionando el ambiente para el auditor. ¡Wow! Y eso todo lo tengo en la nube, todo lo tengo con una sola solución. DB Flash Copy justamente hace que todo se multiplique, que ustedes le saquen provecho a la nube o al on-premise o a lo que ustedes particularmente tengan
porque está sirviendo para todos esos propósitos. Súper fácil de administrar, muy, muy sencillo, pues ciertamente es parte del por qué clientes con otras tecnologías se han pasado a la nuestra, porque es muy fácil ciertamente de hacer las cosas. Y esa facilidad justamente de administración también se traduce en la forma como el producto se distribuye en el mercado y se distribuye como un servicio. Es muy fácil tener DB Flash Copy, no es comprar costosas licencias, no, simplemente es un PaaS, es un Product as a Service, en el cual por un valor menor de lo que paga para cualquier, qué sé yo, guardia de seguridad que está salvaguardando pues, la seguridad de alguno de los locales donde ustedes trabajan, pues, oye, este está salvaguardando la seguridad de la data, de lo más importante que tiene toda institución, sin lugar a dudas. Eso ya no es un cliché, es una realidad que todos sabemos, es cierto. La base de información es lo único que no se puede perder, el resto lo puede recuperar, pero la data no hay, eso no puede uno dejarlo expuesto pues, a que haya una eventual pérdida. Esto en efecto está protegiendo el activo más valioso pues, de la institución. Y la forma de tenerlo es simplemente como un servicio en lugar de estar adquiriendo. Entonces es muy fácil, son proyectos muy fáciles justamente pues, de implementar. Cosas, digamos, proyectos reales, pues este ambiente, por ejemplo, ustedes vieron, pues un ambiente que se montó en cuestión de 2 días. Entonces son implementaciones también rápidas. Obviamente, entre más grande es, pues más tiempo lleva, pues por naturales pues, razones, ¿no? Y pues por último, es un sitio 100% activo para usos alternos de la información. O sea, para uso alterno, y por eso aquí ya no muestro la lista, es que uso alterno, yo mostré en la presentación algunos usos, pero ahí ya viene el listado que usted quiera, el que tenga. Es decir, lo que usted necesita de necesidad, hay muchas necesidades donde uno necesita copias de la información. Aquí está justamente pues la respuesta. Y bueno, bien, eso es entonces. Vamos entonces ahora a pues una breve encuesta adicional. Eh, Vamos a ver, bueno, antes de la encuesta, pues contar justamente lo que son la parte pues de requerimientos. Bueno, ya está justamente, gracias. Sí, ya está, ya colocaste la... Ok, un par de preguntas pues adicionales. Sí, por favor, pues les comparto y mientras, bueno, ya seguimos pues con la presentación y vemos esta parte. Sí. Acabamos de lanzar la encuesta, por favor, para que nos ayuden respondiendo y damos continuidad al... Vamos, 12 de 51, 15, 17. Sí. Vamos. Sí. Tenemos 15 segundos más de respuestas y Listo. finalizamos. Sí, ya llevamos un minuto. Vamos, Vamos, no es tan difícil. Son 2 preguntas, vamos. Listo. Bueno, Martín, nos preguntaban también un tema que yo creo que es importante volver a reforzar. Tú lo mencionaste durante la presentación y es qué diferencia hay con soluciones como Active Data Guard de Oracle. Ya, ok. Sí, justo la siguiente lámina es eso. Entonces, veamos, pues, digamos, lo que es la parte de requerimientos funciona desde la versión 9i hacia arriba hasta la 19. Y de hecho, han visto justo en la demo que estamos trabajando con la 19. Cabe, de hecho, recalcar acá, conectémonos. No solo es que es 19. Así es de verdad. Y show PDBs. El ambiente con el cual estamos trabajando este rato es un ambiente multitenant, ¿ok? Que es justo como tal vez ya la mayoría han de saber, a partir de la 19 la arquitectura tradicional queda deprecated y ya las nuevas bases de datos y la arquitectura estándar de las bases de datos es de este corte como el que estamos este rato trabajando pues en la demostración. Ahora, los clones funcionan desde la versión 10G pues hacia arriba. Y bueno, plataformas, que fueron las preguntas de antes, todas las plataformas, y de hecho se soportan pues compatibilidad entre las plataformas pues correspondientes. Ahora,
clave la pregunta que hicieron, justo, y es, esta lámina justamente permite fortalecer o reforzar lo que son la parte conceptual de las cosas que acabamos particularmente de ver. Y es comparando, en efecto, uno entiende aún más la tecnología. Entonces, ahí está puesto justamente la comparación con Active Data Guard, con Golden Gate, con DB-Visit, con Storage Replication. Así que son más o menos pues, las opciones pues, que van a encontrar ustedes en el mercado. En Storage Replication, asocien que ahí eso engloba múltiples soluciones. Es decir, por ejemplo, hiperconvergencia tiene soluciones de ese tipo, que es Storage Replication. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces vamos viendo cada uno de estos features. Clonación de base de datos. Clonación es justamente esto que vieron de poder crear bases de datos adicionales para otros usos y crearlo pues en segundos. Solamente DB Flash Copy tiene esa opción. El caso de storage, los storage manejan, pero lo que manejan son snapshots, que es muy distinto a decir que yo tengo un clon de la base de datos. Convertir un snapshot a una base de datos no siempre ustedes van a poder realmente hacerlo, porque un snapshot es una copia en caliente de lo que hay ese rato en disco, tal cual. Y ustedes, los que son DBA especializados, pues habrán visto que si yo cojo y saco una copia de mi base de datos en caliente sin utilizar herramientas reales de Oracle, oye, que esa base de datos sea recuperable es bien discutible, casi nunca lo van a poder hacer. Es decir, puede que utilizando métodos y otras herramientas lo hagan, pero es una verdadera suerte para poderlo lograr. Generalmente no lo van a poder hacer porque lo que tienen ahí son eso, snapshots, distinto a tener un clon de la base de datos, que es lo que ustedes están teniendo utilizando la tecnología pues, de DB Flash Copy. Uso activo del standby. Bueno, ahí, como ven, uso activo es diverso. ¿Sí? O sea, y que uso activo es cómo lo activo. ¿Ok? Con DB Flash Copy está clarísimo, pues ya ven cómo lo pueden utilizar pues, para diversos pues, usos. Con Active Data Guard, claro, por eso se llama el producto a sí mismo. ¿Sí? Active Data Guard. ¿Sí? O sea, porque permite pues, hacer un uso activo pues, del sitio de recuperación ante desastres. Pero ¿cómo es ese activo? Es la pregunta. Y ahí voy pues al tercer capítulo, y es uso activo para preproducción. Con DB Flash Copy está clarísimo que para eso fue construido justamente DB Flash Copy, para implementar ambientes pues, de preproducción y a la par manejar ambientes de recuperación ante desastres. Con Active Data Guard, no, Active Data Guard es una base de datos y por eso está sí, pero una sola base de datos. Con Active Data Guard lo que permite es que esa base de datos standby la conviertan temporalmente a una snapshot standby, sigue siendo una sola base de datos, ¿ok? Y haga la prueba que usted quiera. ¿Y cuál es el problema pues con ese enfoque? Y es que si lo manejamos de esa manera, pues si la prueba que hago demora 5 días, 2 semanas, pues son 5 días, 2 semanas en los cuales dicha base de datos no se está sincronizando con producción. ¿Sí? Y si yo tengo pues ese evento inesperado en ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos que eran 5 días. Me toca reversar los cambios que le hice y aplicar los cambios que durante 5 días dejé de aplicar. Entonces, claro, el switchover no va a ser así de rápido como lo acabamos de ver acá, porque en realidad la base de datos no estaba lista para hacer switchover. Acá sí, aquí siempre está lista, porque son bases de datos distintas, la de standby de la de las copias, pues entonces, pues correspondientes. ¿Okay? Entonces, pues bueno, ese es el pero pues que tiene ahí. Con un Golden Gate, bueno, o sea, un uso activo para preproducción no tiene mucho sentido hacerlo con Golden Gate en sí como tal, porque Golden Gate es en sí un activo por definición. O sea, si uno tiene Golden Gate es una réplica de carácter lógico y por ende, pues si uno coloca una solución tipo Golden Gate es porque la otra base de datos la estoy utilizando para hacerle cambios, para hacerle algunas otras cosas, pues es para transaccionar, digámoslo, pues sobre la misma, no solo para consultarla. Y entonces por eso justamente pues no es que yo voy a colocar un preproducción sobre una base de datos de producción, no, eso sería definitivamente inadecuado, ¿no? No se debe pues particularmente pues hacer. El caso de DB-Visit, que también es una tecnología conocida, opciones como esta la tienen exclusivamente sobre Linux. ¿Sí? DB Flash Copy la tiene multiplataforma y además está incluida. Aquí es opcional, tienen que adquirir cosas pues aparte. Y los tiempos, de hecho, también, bueno, y ahí paso a la parte justamente de activo-pasivo, de switchover y de failover, vieron que pues, con DB Flash Copy el tema es en efecto de muy poquitos instantes. Así que con DB Visit tengo clientes que se han pasado por esa misma pues, razón y que ellos mismos nos cuentan pues, de que el tiempo pues, que se lleva es más tiempo y que no siempre es tan estable, particularmente como ustedes quieren.
Ahora, Real-Time Replication. Real-Time Replication, como dice, es replicación en tiempo real. Esto, por lo contrario, solamente lo hace la tecnología de Active Data Guard o Golden Gate. Es decir, el poder replicar en línea, que yo, oiga, hago commit en un lado y el tema ya llegó al otro. Si ese es el nivel, digamos, si el entorno de seguridad que ustedes manejan, o las exigencias más bien de seguridad de la información que ustedes manejan, implica, o sea, en efecto, que, oiga, si yo hago commit en un lado, yo tenga eso realmente asegurado en el otro. Miren, para eso no hay duda. ¿Y qué hay que hacer allí? Active Data Guard o Golden Gate. Y por supuesto, intégrenlo con DB Flash Copy. Por eso mismo está esta opción de integrar los dos, porque estás claro que lo que soluciona el uno no lo soluciona el otro. ¿Ok? O sea, lo que es Real-Time Replication, pues lo pueden implementar con esto, e integrado con DB Flash Copy, pues tienen las dos cosas pues en simultánea. El uso pues de esa copia para otros usos pues propios de preproducción. Bueno, activo, pasivo, switchover, failover, eso lo tienen todas las tecnologías. En el caso de Golden Gate, pues no aplica porque pues eso es un activo todo el tiempo. O sea, no hay el sentido de un switchover o un failover porque simplemente siempre está arriba de los dos, ¿no? Entonces, tan solo es que vuelve y me conecte y ya. El caso, pues bueno, todas las opciones obviamente manejan esquemas de recuperación pues ante desastres, si no, no estaría pues puestos aquí pues en esta lámina. Ahora, Flashback Database, en cambio, sí es algo muy propio pues de DB Flash Copy y de la base de datos. Sí, o sea, tienen que tener pues el Enterprise Edition, así para manejar el Flashback Database pues, de la base de datos. Y bueno, con esto justamente pues, como ven, pues se nota también otra vez más de las diferencias de la tecnología pues, de DB Flash Copy. Sincronización sin archive logs también es otra de las diferencias. Esa no la vimos pues ahí en funcionamiento, pero esta se utiliza para cuando ya sea que el standby está muy por detrás de producción, puede darse ese caso pues donde, oye, el standby se dañó y estuvo parado una semana, por ejemplo, y está una semana atrás. Es más práctico sincronizarlo sin archive. Más bien sabe que tráete las copias, lo que ha cambiado y pum, sincroniza. Y eso hace justamente pues DB Flash Copy. No depende de archive para hacer la sincronización, que en cambio con otras tecnologías tocaría ponerse a reconstruir pues todo el ambiente. Trabajar con Standard Edition, pues vieron que la demostración toda fue hecha, de hecho, con Standard Edition 2, ¿no? Así, 100%, toda esta funcionalidad que vieron operando es con Standard Edition 2. En el resto, pues, Active Data Guard es, por supuesto, pues, de versión Enterprise. No funciona con Standard Edition. Golden Gate sí funciona, en efecto, con Standard, pues, Edition 2. Y, pues, con Golden Gate solucionan otro tipo de cosas que si lo integran con DB Flash Copy, pues, en efecto, las dos cosas sumadas, pues, dan un valor, pues, muy importante. Y por último, y no menos importante, definitivamente la facilidad de administración. En verdad, lo que se hace acá, como ven, es realmente muy fácil de hacer. Para eso mismo está hecho esta tecnología, para volver fácil aquello que realmente es difícil, que lleva mucho tiempo, muchas horas, muchas trasnochadas, pues, para poder hacerlo realidad. Resulta que aquí con DB Flash Copy, al toque, lo tienen, pues, en cuestión, pues, en efecto, pues, de segundos. Entonces, como ven, esto, digamos, le sirve, pues, justamente para poder comparar junto con otras tecnologías. Es tecnología ampliamente probada, tanto acá, pues, en nuestro país, en Ecuador, como también, pues, fuera de él. Dolex, por ejemplo, con implementación en México. Aguas Capital, esto es una implementación en Cúcuta, en Colombia. Lo mismo que PST, esto es en Cali, en Colombia. Acá ven justamente marcas que son muy familiares para todos, pues la cooperativa Riobamba. Ellos son nuestro cliente más antiguo, pues lleva más de 14 años trabajando pues con nuestra tecnología. Banco de Loja, Banco de Miro, bueno, todos son registros civil, todas las cédulas, pasaportes y demás nuestros están protegidos utilizando nuestra tecnología. Toyota Casabaca, aquí por ejemplo esto es un ambiente heterogéneo, ahí está mezclado Solaris Spark contra IBM. La anterior infraestructura que ellos tenían era IBM, es decir, un Power 7, y se pasaron a infraestructura Spark y con DB Flash Copy se hace justamente la réplica entre estos dos ambientes. Entonces, como ven, pues es tecnología probada y probada en los ambientes pues más exigentes que ya les he descrito pues en las bases de datos más grandes del país, utilizando pues nuestra tecnología para provisionar pues ambientes de preproducción y también de paso poder servir como ambientes pues de recuperación ante desastres. Bien, María Andrea, ¿qué más preguntas hay que
Bueno, responder. tenemos una última pregunta. Nos preguntan si se puede reutilizar una instancia copia para generarle una actualización a otra fecha. A ver, de nuevo, si se puede, Se puede reutilizar una instancia copia para ajá, generarle una actualización a otra fecha. a otra fecha. No, la base de datos se vuelve, como les manifesté, es otra base de datos. O sea, al momento que ya las tienen presentada, es otra base de datos. Entonces, por ende, de ahí en adelante, ya se volvió una única. Ya los estudios que yo haga, hago por métodos tradicionales de DLLs, entonces no es que lo voy a con producción en forma directa. Quiero hacer eso, ¿qué es lo que se hace? Es como ven en obra nueva. Y ya, es que es muy rápido, como ven. Entonces, simple, como el tiempo que usted quiera. Perfecto. Bueno, Martín, ya no tenemos más. Les servir de la mejor forma posible, pues, con nuestro equipo humano junto con el equipo. Después cierto, hace 12 minutitos más. Espero que haya sido, pues, de utilidad, pues, para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. A ustedes, muchas gracias.